Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos con su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Escrituras y ahí me se encuentra en el capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a qué es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor, y con mis hermanos, Señor, que están mirando Facebook Live, Señor, y cada una de las personas que van a escuchar tu mensaje, Señor. Sé tú glorificándote, Señor, en este día, Jehová, abriendo el entendimiento, la sabiduría, Señor, para que tu palabra, Señor, sea fresca a sus oídos, Señor, y ellos puedan entender tu mensaje, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Tenemos con ustedes su programa Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios le continúe bendiciendo. Por aquí su hermana Albania Heredia. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante. El tema central que tenemos es el pecado de muerte. Vamos a hablar acerca del pecado de muerte, algunas cartas y algunas preguntas que nos han hecho. Así que queremos felicitar a todas las personas que están a través de Facebook Live. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. También las personas que siempre nos ven a través de YouTube. Muchas felicidades para ustedes. Y las personas que están ahora, ustedes que están ahí a través del monitor de su televisor, muchas felicidades también para ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermano y siervo del Señor Jorge y nuestra hermana pastora Albania, vamos a estar bregando sobre este tema. Me han hecho unas cuantas preguntas, otras me han escrito, pero también que dice la palabra de Dios sobre el pecado de muerte. Hay muchos pecados, esta es una de las preguntas que nos hicieron, hay muchos pecados que
llevan a la persona a condenación y hay pecados que no llevan a condenación. Dentro de esos pecados que no condenan, pero que son pecados, pero que no condenan, la gente no se va a perder. ¿Cuáles de esos ustedes creen, según esta persona, están? Sí, pastor, gracias por esa pregunta muy importante. Una de las, cualquier pecado que no lo condena a uno es lo que es la mentira. Sabemos nosotros que la mentira ahora está en todos lados, o sea, hay mucha mentira, pero eso no hace que no sea aceptado, o sea, que uno no puede servirle a Dios. Claro que si quitar la mentira y tener la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener perdón de un pecado, de una mentira. Amén, pues claro que sí, pastor, hay diferentes tipos de pecados, como sabemos, y la Biblia no menciona muchos pecados, pero en verdad que podría aportar que, como usted siempre menciona, las bestias, hay hipocresía, hay mentira, engaño, hay falsedad, en verdad son pecados, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros nos arrepentamos de ello y que no pequemos solamente así, sino que vengamos a Jesucristo y que Él es que nos va a ayudar a vivir una vida libre, que tengamos ese arrepentimiento para que entonces podamos vivir esa vida que le agrada al Señor. Y hay muchos esos pecados que es también la falsedad, como dije, también hay pecados que son de idolatría, a veces las personas son vanagloriosos, esos son pecados también que están escritos en la Biblia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos son pecados también. Al fin que hay muchos pecados que cuentan como pecados, pero que no son como condenados, como la blasfemia del Espíritu Santo, es un pecado fuerte, y hay otros también que son como la idolatría y eso, son pecados fuertes. La Biblia nos menciona muchos pecados que no podemos nosotros en verdad identificar, tú sabes, porque somos humanos, pero cuando uno viene a Jesucristo, pues va quitando todos esos pecados y nos va ayudando a vivir una vida libre en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias hermanas y hermanos. Bien, querido amigo, gracias por la pregunta, pero la Biblia dice, y es bueno que tú leas el capítulo 5 de 1 de Juan, que ahorita leyó otro hermano, donde dice que toda injusticia es pecado, toda injusticia es pecado. Y entonces hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Y de eso estaremos hablando más adelante. Si usted te mantiene en el programa, va a entender cuando estamos hablando sobre otros pecados que son de muerte y los que no son de muerte. Ahora, de acuerdo a tu pregunta, ¿qué pecado no es condenable? Bueno, dentro de los pecados no condenables es aquellos que después de haber cometido, acepta a Jesucristo. Si tú aceptas a Jesucristo y confiesas tu pecado, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leerlo. Vamos a leer primeramente a Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Vamos a ver lo que dice allí. El que encubre su pecado no prosperará, mas al que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Quiere decir que todo pecado, toda injusticia, pero si tú después de cometerlo te arrepientes y te apartas, ¿entiendes? Alcanza misericordia, entonces no va a ser condenado. Ahora, si tú lo cometes y no te apartas de ese pecado, pues va a ser condenado. Vamos a lo que dice la palabra de Dios también en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El punto clave es que cuando hay arrepentimiento y la persona se aparta, alcanza misericordia, es perdonado, sus pecados son perdonados. Otro punto esencial, hay pecado imputado, ¿entiendes? Y hay pecado que la persona comete voluntariamente. Y cuando hay un pecado imputado, ¿entiendes? Que porque ya uno está consciente, como dice la palabra de Dios, que el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces le he contado, ¿entiendes? Como salario, como pecado. Entonces va a tener que pagar. Ese es el punto. Ahora, hay pecado que tú cometes y no te condena, pero lleva consecuencias. Por ejemplo, hay un pecado, el suicidio. Si tú te cortas, al cortarte, entiendes, la vida lo que sea, ok, tú te arrepientes, pero las consecuencias, ¿qué? Queda la herida. Queda la herida, el dolor y todo, la va a llevar las consecuencias. Siempre va a haber las consecuencias. Tú te quemas, ¿sí? Coge un fuego y te quemas. Siempre va a quedar allí una cicatriz, siempre te va a recordar.
Ahora, tiene que buscar ¿qué? La medicina, tiene que buscar el médico. Entonces, en el contexto de pecado, la medicina está en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Solamente que si esos pecados tú lo cometes, no eres condenado, pero si aceptas a Jesucristo, eres perdonado. Entonces, ¿cuál es el uso? Tú tropiezas por ahí, tú ves una muchacha bonita y cuantas cosas, y ya dice la Biblia que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y ahí tiene un pecado. ¿Tú ves? Pero si tú te arrepientes, coges tu pecado, no te va a condenar. ¿Tú ves? O sea, tú no vas al hecho, pero lo cometiste en el contexto que la Biblia dice que no debe ver una mujer para codiciarla. ¿Me estás entendiendo? Es decir, que todos los pecados son injusticia. Todo, como dice aquí Juan en ese capítulo 5. Toda injusticia y pecado. Hay pecado de muerte, que de eso estaremos hablando más adelante. Mantente en el programa, no te quites de ahí, que es muy importante para que aprenda esto. Bien, otra de las preguntas que nos hicieron es sobre las personas que están en la iglesia. Están día y noche y dicen que han nacido también en la iglesia, pero nunca se apartan de sus maldades. Esta persona que lo escribió una señora quiere saber si esa persona Dios puede usarla o no puede usarla. Una vez que está en la iglesia, que conoce la verdad, pero siempre está cometiendo pecado y haciendo cuantas cosas y como si nada estuviera haciendo. ¿Puede Dios usar a esa persona? Por su misericordia, pastor, sí, por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Pero ahí leímos la lectura de lo que estábamos leyendo hace 2 minutos, del 3:19 de Hechos, arrepentido y convertido. No todos los que están en la congregación han tenido la conversión y han tenido el arrepentimiento. A veces pensamos que el asistir a una congregación, el no faltar un día en la congregación, estamos diciendo nosotros, estoy bien delante de Dios. Pero aquí en el versículo que le dimos lectura, en el 3:19, dice arrepentidos y convertidos. Lo mismo que dice también en 28:13. El que cubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién da la misericordia? Es Dios mismo. Dios es el Dios misericordioso. Así que no es el tanto de asistir, sino es estar delante de Dios limpio, con una santidad pura delante del Dios Altísimo. Y eso podemos seguir viendo la gloria de Dios manifestada por su palabra, cuando se predica, cuando se alaba, cuando se glorifica el nombre de Dios. Amén. Amén. También aportando, dice la palabra que no son todo lo que están. Entonces también que vamos a crecer como el trigo y la cizaña dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que nacer del Espíritu, porque de la carne es, de lo que es del Espíritu es. Y en verdad que la palabra de Dios tiene que ser predicada, que Dios usa a quien Él quiere, porque si no, entonces las piedras hablarán. Y por eso tiene que haber personas que en el nombre de Jesús van a hacer milagros, aunque esa persona otra no dan testimonio de cómo vive su vida, porque está con un desbarajuste y un descontrol en su vida, pero Dios, porque es fiel y verdadero, su palabra tiene que cumplir. Por eso tenemos que, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que pesar los espíritus y ver si son de Dios o si no son. Ya nosotros con el discernimiento que Dios nos da, pues nosotros ahí vamos a poder ver la diferencia, que aunque sean palabras de Dios, pero si esa persona no está caminando en dirección correcta, pues uno no va a recibir esa palabra, ¿verdad? Pero sí, Dios no se equivoca y la palabra tiene que ser predicada y Él va a usar a quien Él quiere. Amén. También aportando, pastora, en el libro de 2 Corintios capítulo 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, estamos en Cristo, debemos ser nuevos en todo. La manera de pensar, la manera de comportarse, en la forma de caminar, en todo, porque aquí lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice en la congregación, no dice en los líderes, en Cristo Jesús, que es el dador de la vida. Amén. Amén. Gracias. Querida amiga, gracias por escribirnos. En verdad, déjeme decirle que una persona, como dice aquí Juan en ese capítulo 5 que leímos, dice allí que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Si esa persona, que usted dice que está en la iglesia y cuantas cosas, y si Dios puede usarla, si está practicando el pecado, yo le puedo hacer una pregunta a usted. Si usted va a una casa y le dan un vaso de agua y el vaso donde le dan el agua tiene cucaracha y está sucio, ¿se va usted a tomar esa agua? Debe pensar antes de contestar. ¿Se la va usted a tomar para no herir a la persona que se la dan, entienden, ese vaso, que se la dan con gusto y otra cosa?
pero el vaso está sucio, usted lo ve, y tiene cucaracha, ¿se va a tomar el agua? Yo estoy seguro que no. Eso mismo, nosotros somos vasos de Dios. ¿Sí? Dios no se va a tomar ninguna obra que nosotros hagamos si estamos sucios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Ahora, hay que saber, porque hay muchas veces que juzgan a la persona solamente por apariencia, sin saber la verdad. Por ejemplo, yo vengo donde la hermana, el pastor Albania, y le digo, le hablo mal del hermano el ministro Jorge. Ay, Jorge, así. Entonces la hermana Albania, ¿qué hace? Cree y ya va a jugar ¿a quién? Al hermano Jorge. Eso no es pecado. Eso es, porque ella está jugando lo que yo le dije, no lo que ella ha visto. Entonces, ¿quién está en pecado? Yo, no, usted no. Yo estoy en el pecado. Porque yo dije usted una mentira y usted la creyó. Por una apariencia. Entonces, querida amiga, Dios no puede usar un vaso sucio. Ahora, Él puede usarlo porque él usa al mismo diablo, al mismo Satanás para él glorificarse. Pero en el contexto de que usted está diciendo, de que si está en la iglesia y cuántas cosas, ahí hay un acto de hipocresía. Entonces, Dios es exigente. Si hay alguien exigente, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 1. Mire lo que Dios exige. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De nada sirve que esté en la iglesia metido ahí y haciendo muchísimas cosas, si lo que estoy haciendo no agrada a Dios. Dice ahí, sacrificio ¿qué? Vivo. Segundo, sacrificio ¿qué? Santo. Y tercero, agradable a Dios. Puede ser vivo, puede ser santo, pero si no agrada a Dios, nananina, de nada sirve. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios no puede usar una persona que no va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Esto no es por lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Esto es porque le agrade a Dios. A Dios, aleluya. ¿Me está entendiendo? Por eso él decía que su hijo era ¿qué? El hijo amado. Porque el hijo hacía ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, ahí que está, querida hermana, está en aquel que hace la voluntad de Dios, que no se sale del centro de la voluntad del Señor. Así que no es porque yo esté en la iglesia y dé mucho diezmo y predique mucho y cante y sepa mucha Biblia. No es por eso, entiende, que Dios me va a usar. Dios me use porque yo sea obediente a Él y que yo ame su voluntad y ande en el centro de su voluntad. Ahora, ¿a qué usted le llama eso? Porque ese es el otro punto. No podemos juzgar, querida hermana. Usted no puede juzgar por lo que ve a algún hermano. ¿Me entiende? Usted puede ver a algún hermano haciendo cuantas cosas, pero no quiere decir que esté en pecado. Porque tal vez no es pecado, pero usted lo juzga. Porque a veces somos religiosos, somos legalistas, y le decimos que es pecado a una cosa que no es pecado. Por eso vamos a hablar hoy sobre el pecado de muerte. Hay muchos pecados que no son pecados, que la gente le llama pecado, porque ya lo ha clasificado. ¿Entiendes? Así, hermana o amiga, en el nombre del Señor, Dios usa a quien Él quiere, pero depende a lo que usted se refiere cuando dice, una vez que está en la iglesia y está haciendo muchísimas cosas. ¿Qué clase de cosas está haciendo? Mientras le agrade a Dios y no se sale del centro de la voluntad de Dios, no hay pecado. Aunque nosotros le digamos, entre comillas, que es pecado. ¿A qué usted le llama pecado? Y yo creo que los hermanos ahora hablen, porque es bueno que usted pueda entender entonces qué es pecado. Y me gustaría que usted nos llamara o nos escribiera de nuevo a qué usted le llama pecado. Y varones y hermanas, ¿qué dice la Biblia que es pecado? ¿Qué es pecado en sí? Bueno, pues yo diría, pastor, que es ser desobediente, primeramente, a la palabra de Dios, y también cuando uno por su propia cuenta hace las cosas y que no dirigido por el Señor Jesús. Eso es también pecado. Ok, amén. ¿De qué pasa, pastor? Que nosotros los seres humanos ponemos el dedo en la llaga, lo primerito. Cuando nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que juzga, que Él es fiel y Él es verdadero. Él nunca ha tenido pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero le llamamos pecado al ver a alguien cometiendo un error. Entonces lo acusamos o decimos es un pecado. Pero no sabemos mucho que cuántas personas están adorando muchas cosas. Un ejemplo, el carro. Es una idolatría a la cual Dios abomina. Eso de estar adorando, dejar el Dios vivo por algo físico, algo literal. Entonces es una abominación delante de Dios. Pero nosotros decimos pecado porque vemos una hermana o un hermano haciendo algo
Ya decimos es un pecado y no tener salvación. Somos muy rápidos, somos muy ligeros para juzgar, porque la palabra de Dios ahí como el libro de Gálatas siempre le hemos dado contextos sobre la palabra de Gálatas 6.1. Dice que si uno es sorprendido, nosotros que somos espirituales, que con mansedumbre vengamos y podamos ayudar al hermano, no a poner el dedo en la llaga, no a acusarlo, no tirarlo, no a botarlo, sino ayudarlo a restaurar. Si es que estamos en el espíritu, si somos espirituales, pero si tenemos un ojo humano, vamos a matar al hermano, en vez de levantarlo vamos a matar. Así que, amigo televidente, hay muchos pecados que de muerte. Una de esas, la idolatría. Correcto. Sí, gracias, hermana, por traer esa cosa. Y mi querida hermana, queremos decirle que el pecado, dice la Biblia aquí en el capítulo 5 de 1 de Juan, es transgresión de la ley de Dios. Eso es pecado. Transgredir, cuando usted viola lo que Dios ha dicho. Ahí que está el pecado en sí. Luego, por ejemplo, vemos nosotros que si usted conoce la ley de tránsito, hay 3 luces, una amarilla, una roja y una verde. Usted va guiando. La ley dice que la luz roja es ¿para qué? Para pararse cuando está frente de usted. Que la luz amarilla ¿para qué? Para reducir. ¿Entiende? Y la luz verde ¿para qué? Para cruzar. Entonces, la ley dice que si usted cruza con la luz roja, usted puede tener un accidente, puede ir al hospital o puede ir al cementerio. O puede matar a alguien. O puede matar a alguien. Y por eso puede ir a la cárcel entonces. ¿Debe? Porque violó. Entonces le dan un ticket porque violó. Eso pasa también cuando usted viola la ley de Dios. Usted está en pecado. ¿Usted ve? Es decir, que el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. Cuando usted desobedece, vamos a ver ahora. Y gracias, hermana, por la pregunta. Pero recuerde, vuelvo y le repetimos, no juzgue a la persona por la apariencia. En el capítulo 7 de San Juan, eso es lo que dice la palabra de Dios. No juzgue según la apariencia. Y nunca juzgue a una persona porque usted ve haciendo una cosa sin conocer. Es mejor que usted vaya a la persona, ¿entiende? Y le diga, mira, esto no te conviene. Es más, vamos a leer lo que es muy importante. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, versículos 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué les ha dicho? Que cuando usted ve algo, no condene, no juzgue, sino venga de la persona para restaurarle, como dice, y dígale, mira, eso no te conviene por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Usted ve? De esa manera usted no va a cometer el pecado, sino que va a tener el amor de Dios para levantar a esa persona que tal vez no es un pecado, pero está cometiendo algún error que no le conviene. Es como el niño que comete errores cuando desobedece a sus padres y se rompe un hueso y cuantas cosas. Pero viene el padre ahí y lo levanta y lo cuida y lo ayuda, pero no lo bota por eso. Ahí se ve el verdadero amor. Entonces la persona que condena a otro, ahí tiene un pecado usted de muerte, que vamos a hablar ahora sobre el pecado de muerte. Gracias por la pregunta y ore al Señor cuando vea una persona o vaya directamente a la persona y aconsejele o dígale, mira, no te conviene esto y por esto, pero no juzgue, no diga, tú te vas al infierno porque tú estás pecando y eres un hipócrita. Jamás haga esas cosas. Tenga cuidado, querida hermana. Dios usa a quien Él quiere, hasta el mismo diablo, si Él se va a glorificar. Pero recuerde que Dios no usa vaso sucio, ni mora en templo sucio. Dios me lo guarde mucho. Amén. Ahora, pecado de muerte. ¿Qué se entiende por pecado de muerte? De acuerdo a lo que dice aquí, que hay pecado de muerte por el cual no se puede pedir, porque hay que matarlo, porque es de muerte. ¿Qué es pecado de muerte? Diga, ahora hay como algunos 7 pecados capitales o pecado de muerte que la Biblia lo traza como pecado de muerte. Aunque el hombre le llama pecados capitales, entiende mucho, porque aunque toda la Biblia dice, entiende que todo pecado rojo, blanco es pecado. No importa cómo lo pinten, es pecado. ¿Qué ustedes pueden decir? Amén. Pues yo diría que uno puede ser la idolatría, puede ser también la blasfemia, la hipocresía, la mentira,
Esos son algunos de los pecados que se pueden mencionar. Que son de muerte. Ajá. Sí. Ujú. Y habrán otros también que se pueden mencionar. Amén. Sí, Amén. no, Sí. ahí también el quitarse la vida a uno. Muy bien. Ese es uno de los... Homicidio, o ¿no? un homicidio, Suicidio. es un suicidio, es pecado de muerte delante de Dios. Correcto. Porque el que tiene derecho y el que puede quitar la vida y dar la vida se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén, amén. Sí. Amados televidentes, hermanos que están a través de Facebook Live, déjenme decirles que toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Vamos a volver a ese capítulo 5, ¿entiendes? Y vamos a trazar por lo menos algunos 7 pecados de muerte. El hombre le llama capitales. Pero mire, para Dios no hay pecado grande ni pequeño, todos son iguales. No hay rojo ni blanco, todos son iguales. Cada cual tiene una consecuencia. Pero sí hay pecado de muerte, que es lo que Juan dice. Vamos a leer ese capítulo 5 otra vez, de Primera de Juan. Del verso, me parece, 15 en adelante, ¿no? Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que conocen, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Note usted lo que dice aquí la palabra del Señor. Toda injusticia hay ¿qué? Pecado. Pero hay pecado no de muerte. Ahora dice aquí que cuando tú veas a tu hermano cometer el pecado que no sea de muerte, debe orar. Pedir por él, no condenarlo. No rechazarlo. Es que nosotros lo hacemos al revés, pastor. Lo hacemos al revés. Sí. Porque no creemos que somos ¿qué? Que santos. Santos. Entonces estamos cometiendo más pecado que el otro que está en pecado. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos rechazando lo que dice la palabra del Señor. Estamos en desobediencia. ¿Entiendes? Pero nos creemos tan santos que nos apartamos de la persona. Entonces, ¿cómo usted va a ayudar a esa persona si está mal? Leamos lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 6:1. Para que vea que está en pecado, entonces esa persona que se dice ser santo, sin embargo, está en desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Y dice, hermanos, si alguno fueren sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ve? Entonces, nunca diga yo voy a escupir para arriba, o de esa agua yo no voy a tomar. Ten cuidado. Dice aquí la palabra de Dios que si tú ves a algún hermano que comete algún pecado, debe venir a ayudarle, no a alejarte, no a bochinchar, no a criticar, no a matarlo, porque tú estás siendo peor que esa persona. Sí. Porque estás cometiendo doble pecado. Por tanto, pecado de muerte, número 1, es la desobediencia. Fue el primer pecado que entró a la humanidad. Vamos a leerlo. Vamos a Génesis, capítulo 3. Nota bien, el primer pecado es la desobediencia. Ese es el pecado de muerte. ¿Por qué? El Señor lo dice. Génesis 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ok, ¿ves? ¿Es un pecado de qué? De muerte. El problema no es el árbol, sino lo que el Señor dijo, no lo toque. Se acerque. No te acerque, no coma. Ese es el pecado. No es el comer, sino en desobedecer el mandato de Dios. Entonces, cuando usted desobedece cualquier orden que Dios dice, si Dios dice a usted, ama a tu hermano, vamos a leerlo. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 12.
Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si usted no ama a la persona, usted está en desobediencia. Entonces está en pecado. Porque dice, yo tengo que amarlo como que, Como Dios nos amó. como Él nos ama a nosotros. Porque ese amor es que es incondicional. ¿Y cuánto pecado teníamos, pastor, cuando Dios nos vino a nuestra vida? ¿Verdad? Como tú estás predicando la semana pasada, de la mujer, de la mujer que tira la primera piedra. ¿Sabes? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo no te Libre de condeno. pecado, El que esté sin pecado, que tire la tire la que piedra. tire. Entonces, no condenemos, hermano. Vamos a levantarlos, hermanos. El mismo Señor que no cometió pecado, ¿qué hizo? No te Restauró, la levantó. Restauró, porque para eso estamos, para restaurar al otro, al caído. Entonces, nunca juzgue si usted no sabe la cosa. Otro de los pecados, además de la desobediencia, es la ira. ¿Qué? La ira. La ira es un pecado de muerte, por si usted no lo sabía. ¿Pecado de muerte qué? La La ira. ira. ¿Qué es la ira? Es un enojo muy profundo, pastor, que eso daña, mata y hasta lo puede llevar a la muerte a uno. Exactamente. ¿Qué más es la ira? Estar tal vez con rencor, con amargura. Ahí está la palabra, como dijo el varón. Ajá. Vamos a leer el 1 Corintios capítulo 13, del verso 4 en adelante. O sea, es clave entender para que usted vea que estamos nosotros cometiendo pecado sin darnos cuenta y estamos peor que las personas que estamos condenando, que estamos juzgando. ¿13 qué? 13. 13 del 4 en adelante. El amor es sufrido, Ajá, es benigno, el amor no tiene envidia, el Ajá. amor no es jactancioso, ajá, no se envanece, Ujú. no hace nada indebido, ajá, no busca lo suyo, Aleluya. Ajá. no se irrita, Ajá. no guarda rencor, Ajá. no se goza de la injusticia, Ajá. mas se goza de la verdad. ¿ok? Déjalo ahí, ¿te ve? Es decir, que ahí entra el pecado directamente de la ira. Porque lleva a guardar remordimiento, rencor, se aira. Y cuando, como usted dijo ahorita, que se aira, ¿qué? Condena a la persona, lo mata y lo destruye. Se alejan. Se aleja de la persona. ¿Te ve? Eso es una ira. ¿Por qué no viene a reconciliarse? Si realmente tiene a Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? No vino Dios a reconciliar al hombre con Dios. Amén. ¿Te ve? Gracias, Señor. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces, esta gente que se aleja cuando alguien comete algún error o cuantas cosas, y sin ser verdad, solamente por un juicio o por uno que dijeron. No, la ira es un pecado de muerte y Dios tiene consecuencias para la persona que se aira. Otro pecado de muerte es el orgullo. Fue el primer pecado que entró al cielo. El primer pecado que entró al cielo, ¿cuál fue? El orgullo. El orgullo. Por Satanás. ¿Verdad? Vamos a leer, ¿verdad? Vamos al libro de Ezequiel. Es muy importante entender allí sobre lo que es el pecado del orgullo, que es un pecado de muerte. Ezequiel. Capítulo 28, del versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, unice, de zafiro, carboncillo, esmeralda y oro. Los primeros de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Oye, ¿qué fue lo que se halló? Maldad. Es decir, ¿y cómo era él? Era perfecto, era una luz. Pero siga leyendo algunos versículos más para que usted se dé cuenta. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón Ahí. a causa de tu hermosura. Ajá. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad
de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Ok, ¿qué dice allí? Que se enalteció, ¿qué? Su corazón. ¿Eso qué? Orgullo. Orgullo. ¿Qué ustedes entienden por orgullo? Una persona que no es humilde, que se la da en sí mismo, que depende de él. O sea, que no tiene en verdad a Dios en su corazón, como Dios nos dice, porque Dios es un hombre humilde. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que ser humildes como nuestro Padre Celestial es. So, a los humildes Dios lo mira de lejos, dice a mí a los soberbios, Dios lo mira de lejos, pero a los humildes le ponen gracia. Amén. Y es lo que puedo aportar. Sí, sí, se puede de verlo de otra forma también, pastor. El orgullo, que es lo que trae consecuencias de maldad. Ajá. Eso es una del orgullo, Sí. el sentirse perfecto. Sí. También eso es una forma de que el orgullo lo hace sentir a uno cuando uno tiene una mente muy débil, pero cuando está en la mente de Cristo, uno puede entender que es el orgullo, que el orgullo lo separa de Dios, el orgullo lo separa aún de su familia. Ajá. Porque vemos nosotros cuántas familias son orgullosas. ¿Por qué digo menciono familia? Hay personas que les han cometido o han tenido un problema, una situación, por el orgullo no acercarse a la persona, por el orgullo, ¿quién dirá? ¿Qué dirán? Yo no me voy a rebajar. Para no Eso es contaminarme. contaminarme. Entonces guardan ese rencor y piensan entre ellos mismos de que están bien, cuando su corazón, cuando su alma, cuando su espíritu se está muriendo lentamente porque tienen el orgullo. ¿Y cómo se llama eso? Soberbia. Soberbia. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. Así que por eso que el orgullo es un pecado de muerte. ¿Entiendes? Y eso es lo que tenía Satanás. Es más, vamos a Isaías capítulo 14, que es muy importante, el versículo 12 en adelante, para que veamos cómo cayó del cielo, porque él quería ser igual a Dios. Sí. Es una soberbia. Sí, del 12 en adelante. Amén. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Amén. ¿Ve? ¿Qué era la soberbia? ¿Qué es el orgullo? El quedarte más grande y querer ser igual a Dios. ¿Entiendes? Esa es la caída. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que dice Salomón? Antes de la caída viene ¿qué? La soberbia. Y antes de la soberbia, la altivez de espíritu. Ese que es un pecado de muerte. Recuerda, primero, ¿cuál es el pecado de muerte? Dijimos, desobediencia. Segundo, la ira. Tercero, el orgullo. Y en cuarto lugar, otro pecado de muerte que es muy importante, es la envidia. ¿Qué ustedes entienden por envidia? Ay, eso es lo que está dividiendo todo el mundo ahora. O sea, eso entra toda la familia, entra el hogar, entra el matrimonio. Y aún en lo pequeño que para nosotros es pequeño, podemos ponerlo en un ejemplo en un trabajo. Una persona que tiene una posición y la persona no está como debe de ser, tener un pensamiento muy positivo, entonces dice, ¿cómo es que él se merece ese trabajo y no tenerlo yo?
Eso es una envidia. Sí. Y eso mata, eso es como, yo siempre lo he puesto así, la palabra envidia, como cáncer, pastor. Que está Es que es un cáncer. y está comiendo y comiendo y la persona se está muriendo por dentro lentamente, porque la envidia eso es lo que hace. La envidia mata. Sí. Y mata no a la persona, sino mata a la persona la cual tiene la envidia por dentro. ¿Cuál es el hijo de la envidia? No, el hijo de la envidia, ¿cuál es? El celo. El celo. El celo. Aleluya. Porque es que van juntos. Por eso es que es un pecado de muerte. Sí. Porque la envidia es por celo. ¿Sí? Por ejemplo, si en la iglesia, si tiene una posición usted, ¿entiende? Yo quiero tenerla también. Exacto. Y si Dios está usando todo, yo quiero que Dios me use como usted o más que usted. Y entonces trato de empañarle, de decir cosas malas de usted para que la gente no lo vea a usted. Porque yo tengo el celo y envidia, ¿entiende? Entonces quiero destruirlo. Ese es el problema que tenemos. Por eso es un pecado de ¿qué? De muerte. Eso fue lo que hizo Satanás. Satanás, ¿a quién fue que vino aquí a engañar? Al mundo. Porque tenía envidia de quién? De Dios. De Dios. Como no era Dios, como Dios conocía, ¿le entiendes? Porque no conoció la baraja que tenía Dios, la que tenía Dios, ¿me entiendes? Él creía que ya tenía muchísima gente que lo escuchaba y cuantas cosas, creyó que podía dar un golpe de estado a Dios. Y hoy en día Satanás está metiendo eso en muchos hermanos de la iglesia. Y eso fue el pensamiento, pienso Correcto. yo, pastor. Sí, que el así golpe fue, de dice la estado, Biblia. porque tenía naciones que Dios le permitió a poder Sí, tenerlo. dominar, porque él era portador de luz. Él era el que portaba la luz. Él conquistaba, ¿entiendes? Él era un representante de Dios. Y por eso creyó que podía dar un golpe de estado a Dios. Siga, Sí, porque es muy necesario, pastor, lo que la palabra de Dios nos enseña es mantener la humildad. Correcto. Muy importante. Pero queremos entender y tenemos que enfocarnos más, pastor, en qué es la humildad. La humildad no es humildad al hermano, sino humildad delante de Dios. Amén. Cuando uno es humilde delante de Dios, o sea, Dios lo exalta. Correcto. A los seres humanos, no es uno mismo, porque el pensar en mostrarme yo como humilde delante de las personas, o sea que eso no es agradar a Dios. Si Correcto. Dios está agradado con la humildad que Dios me ha dado y me mantengo en la humildad, porque es que el ser humano es muy difícil mantenerse en la humildad. ¿Por qué? Por una posición a veces. Correcto. Por una posición el ser humano olvida la humildad y entonces cambia y hay un cambio. Sí, sí, hermano. Sí, aportando también a eso, que en el libro de Gálatas nos dice que viviendo en el Espíritu, pues vamos a cosechar los frutos del Espíritu. Pero si estamos en la carne, la cual vamos a ver que hay envidia, celo, y ahí nos menciona un listado de cosas que son de la carne. Por eso es que el Espíritu y la carne no se llevan entre sí. Correcto. Y por eso es que hay muchas personas dentro aún de la iglesia matando a los hermanos. Pero nosotros que somos espirituales, ya nosotros sabemos que no son ellos, sino que son agentes de Satanás, que ahí son está. usados Sí. para que entonces la obra de Dios se desbarate. Amén. Tú sabes, pero quien está con nosotros es mayor. Correcto. Así que nosotros si somos espirituales, tenemos que ayudar a esta persona, no hundiéndola. No hundiéndola. Tú sabes, sino ayudándola porque no son ellos, son el espíritu que operan en las personas. Así que tiene una ceguera Espiritual. espiritual. Muy Entonces bien. nosotros tenemos ojos abiertos, pues ya cuando una persona te está envidiando y celando, bendecir a esa persona aún, bendecir a tus enemigos, el Señor dice que tenemos que hacer. Amén. Bendice aún a tus enemigos, tú sabes, Amén. y Dios se encarga de ti, Dios te pone, tú sabes, en posiciones, te pone en gracia, porque Dios sabe que no son ellos, tú sabes. Entonces, si tú estás en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, entonces el amor cubre multitudes de pecados, Correcto. como dice la palabra. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, tenemos que demostrar el amor de Cristo Jesús, ese amor que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, si Dios pagó el precio por nosotros y nos amamos los unos con los otros, pues vamos a ayudar a esta persona a que ellos puedan ver a Cristo en nosotros, ayudándolo en el amor del Señor, restaurándolo con ese espíritu de mansedumbre y no pagando mal por mal. Amén. Porque eso es lo que pasa, que muchas veces una persona no hace algo y que entonces queremos pagar como nos pagaron. Sin embargo, cuando tú haces algo, hazlo todo para el Señor. Cuando tú haces las cosas para el Señor, pues el Señor te exalta, te bendice, te multiplica, porque estamos agradando al Señor, no al hombre. Amén. Y es lo que puedo aportar. ¿Qué También, dice la Biblia? Ajá, dígame, varón. también en el libro de Gálatas, lo que leímos en la lectura, en el capítulo 6:1, hay dos palabras clave. Usamos esa palabra clave porque eso es lo que edifica. Dice espiritual primero y después restaurarle. O sea, son dos cosas que no solo lo espiritual, sino que también hay que restaurar. ¿Y cómo se restaura? Como lo que hace nuestro Señor Jesús, que tanto pecado que nosotros que teníamos, y vino Él no preguntó, a mí no me preguntó nuestro Señor Jesucristo, estos son tus pecados, solo me dijo, ven a mí. Correcto. Y yo te voy a quitar todo Te eso. O sea, amén. y nosotros queremos hacer el papel de Dios diferente. Que primero, antes de dar la salvación, antes de edificar, matamos.
y después queremos construir o edificar cuando la persona está botada. Amén. El punto clave aquí que hay que entender, y quiero que todos los hermanos y amigos que están mirando, que conozcan lo que es pecado de muerte. Satanás, que es en sí el originador de la muerte en el contexto para destruir, que por envidia, que ese es el pecado de muerte, envidia y el celo contra Dios, hace esto. Y quiero que abran sus ojos para que vean ustedes. Si ustedes están trabajando para Dios, y Dios lo está usando, y están predicando, y estamos viendo que tal vez ustedes no hacían esas cosas, y Dios comenzó a usarlas. Y de la noche a la mañana, viene un viento a ustedes y le mete en duda y inseguridad, y ustedes se detienen de hacer lo que estaban haciendo. Deja dicho que Satanás le ha vendado a usted. Cualquier persona que vino a usted y le metió la duda para que usted no haga la obra de Dios que estaba haciendo, y la detiene y le mete desánimo y le mete desaliento y le mete entonces como confusión, y usted se detiene de pagar con Dios, porque como Dios no le ha hecho nada, pero está pagando con Dios porque no está haciendo la obra de Dios y dejó de hacerla, usted está siendo controlado por Satanás. El agente que vino y lo detuvo fue usado por Satanás. Sin darse cuenta, Satanás lo usó. ¿Por qué? Porque dejó de hacer la obra de Dios. Despierte, óigame bien. Otro punto esencial. Satanás tiene miedo ¿de quién? De Dios. Si tiene miedo de Dios, él no quiere que le hagan la guerra. No. Y entonces, ¿a quién él va a atacar? A sus hijos. ¿A quién va a atacar? Al que hace la voluntad de Dios. Porque la guerra no es con... vamos a leer. Vamos a que leamos. Vamos a Efesios capítulo 6. Y estamos ahora en el pecado de muerte, que es la envidia y el celo. ¿Entiendes? Amén. De versículo 10 en adelante. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firme. Está firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ok, mire bien. Entonces, si usted está haciendo la obra de Dios y de la noche a la mañana usted se detiene, usted está siendo usado por el enemigo. Si tiene el desánimo, si tiene el desaliento y está pagando con Dios para no hacer lo que Dios le dijo que hiciera, que usted estaba haciendo, usted está siendo un agente del enemigo. Tiene que ponerse, dice ahí, las armaduras de Dios para poder, no debe descuidarse. Levántese y siga haciendo la obra de Dios, como dice la palabra de Dios. Recuerda, no tenemos lucha con ¿qué? Con carne y sangre. Es con principal de la tiniebla. ¿Y cómo está usted? Como un burro, como una burra allí, amorrado, ¿entiendes? Sin hacer nada. Y lleno de duda y cuánta cosa. Reprenda eso, porque entonces, ¿cómo le va a hacer frente a Satanás? Leamos también en Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted ve, el punto aquí es, cuando usted ve cualquier cosa normal, no detenga, no pague con Dios. Sométase a Dios para que pueda entender quién es que está hablando allí, quién está haciendo esa cosa. Pero no deje de hacer la obra de Dios. Ahí se sabe quién le está dirigiendo. Si usted es predicador, o es predicadora, o es pastora, o es pastor, o es evangelista, o es profeta, y Dios le está usando, y usted comienza y se detiene porque vino un viento y lo detuvo, entonces usted está siendo controlado por Satanás. El que es de Dios hace la obra de Dios, escucha a Dios, no escucha a Satanás. No se detiene. Satanás tiene que celo y envidia, y por eso le mete esas cosas para que usted no haga lo que Dios quiere. Y ahora, usted dice siempre que quién es el que pierde. Uno es el que pierde, pastor, y porque quiero también darle énfasis a esto que leímos ahí el 6 del 10 en adelante, pastor, de Efesios. Y es lamentable, de verdad, en el espíritu uno se compuja porque realmente es muy triste pensar de que uno está bien al irse, uno está bien al dejar hacer la voluntad de Dios. Y hay uno que nosotros hemos compartido con el pastor y con muchos hermanos. El que pierde es uno, hermanos, amigos televidentes. Quiero decir que el que pierde es uno.
Dios está ahí para perdonarnos, Dios está ahí para levantarnos, Dios está ahí para juzgar a aquella persona que si nos hizo algo o vemos algo en esa persona, Él lo va a juzgar. Pero dice aquí para que resistas, que aquí es una palabra que está, que dice para vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Ahí no está hablando contra el hermano, ahí no está hablando contra el líder, no está hablando contra la hermana, con el profeta, no está con la acechanza. ¿Y qué es la acechanza? Es lo que mete el Satanás en la mente de uno. Es lo que Satanás quiere que el pueblo de Dios esté en discusión, en división. Eso es lo que ha venido a hacer Satanás. Así que tenemos que entender quién es el enemigo que nos hace la guerra, ¿no? Se llama Satanás. El mismo diablo es el que es, pero aquí Pablo en el libro de Efesios nos dice a nosotros que nos vistamos, no de esta ropa, no nos vistamos a darnos un peinado, no, que nos vistamos la armadura de Dios, que Él es el que nos va, nos va a ayudar, es el que nos va a poner firmes contra la acechanza del enemigo. Así que, amigo televidente, por lo más que veas, por lo más que se diga, por lo más que hayas escuchado, mantente firme como lo que decimos nosotros, el que pierde es uno, Dios está ahí siempre. Amén. Y también, pastor, que el pecado está, el que lee la palabra, un ejemplo, porque no es a veces la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Amén. sino es tú aplicar lo que tú has aprendido, Exactamente. ¿verdad? Entonces es muy fácil uno poder hablarlo, por eso uno dice que seamos no solamente oidores de su palabra, sino hacedores de ella, Amén. porque cuando te pisan un callito, entonces ya esa maleta vieja, todo eso que tú tienes guardado, comienzan a tirarte. Tú sabes, entonces, ¿dónde está lo que tú has aprendido? Y a atarte. Sí, entonces, ¿dónde está lo que tú has aprendido y dónde está lo que tú has leído? ¿Tú entiendes? ¿Y dónde está Entonces, ese amor que decía que tenía? sí, entonces ahí que uno vea qué madurez hay. Tú sabes, ¿dónde está tu madurez espiritual? Cuando vienen esos problemas, esas situaciones, porque en este caminar cada uno de nosotros tiene lucha en el diario vivir. Correcto. Porque es un diario vivir día a día. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, las luchas son constantes, día a día. Pero qué tan maduro tú estás, cómo tú vas a afrontar esa situación cuando te venga. Porque yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo el trabajo, tengo cosas que me vienen en mi diario vivir, pero ¿con qué madurez? Con lo que el Señor ya me ha ministrado, yo voy a hacer frente a estas cosas. Amén. ¿Verdad? Porque en Cristo, si estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Amén. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Eso es lo que siempre decimos. So, en Cristo, ¿verdad? Cuando decimos en Cristo, pues ahí es que viene. Entonces, no cuando todo está bien. Porque aparentemente, si es cuando todo está bien, pues así vamos a seguir todo el mundo a Cristo, ¿verdad? Pero es cuando las cosas vienen, en verdad. Ahí es que vamos a decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, el mensaje. O sea, Amén. Y uno de los puntos clave que tenemos que entender es, si yo soy espiritual, tengo que ser humilde. ¿Usted dijo la palabra qué? Sí. Humilde. ¿Y qué es humilde? El humilde es aquel que reconoce cuando falta. Óigame bien. Cuando falta, cuando hace algo, debe reconocerlo. Y venir, claro. Y venir entonces. Y si la persona va donde la persona a buscar y la persona no quiere abrir, no quiere darle frente, ¿quién está mal? La persona que cierra. Entonces, porque está supuesto que usted venga donde mí, si yo le ofendí a usted, ¿cuál es su deber? Venir. Y hasta con testigos, dice la palabra. Para reconciliarnos, porque es que porque tiene que reconciliarse. Porque la reconciliación, pastor, lo que trae es obediencia a Dios. Exactamente. Y nosotros lo tomamos muy diferente. Al contrario. Al contrario, que decimos nosotros, no, yo no voy a hacer esto. Ahí es que entra el orgullo, ahí es que entra el celo, porque yo, ¿por qué tengo que hacer? Yo no fui el que ofendió, sino fue él, que venga a él. Pero entonces, como decía nuestra hermana, que leemos la palabra de Dios, nada más la leemos, pero no la escribimos en nuestro corazón. Y la citamos, hasta la sabemos de la memoria. sabemos de memoria, pero no la practicamos. No la Tiene razón. Por tanto, el pecado de muerte, la envidia y el celo es usado por Satanás. Usted, querida hermana o hermano, si ha dejado de hacer las cosas de Dios por algún comentario, por algo, sin saber, solamente porque le dijeron, usted está en pecado, porque está en desobediencia. Y no debe dejarse guiar por Satanás. La lucha no es con hombre, no es con carne y sangre. La lucha es con el mismo Satanás. Amén. Así que usted despierte y comienza a hacer la obra del Señor. Los ojos puestos en Y si Cristo alguien Jesús. lo ofende, vaya donde esa persona y reconcíliese con esa persona. Y pida perdón. Si la persona no se humilla, va a pagar con Dios. ¿Me estás entendiendo? En la Biblia encontramos nosotros que dentro de los apóstoles que había eso. Celo. Pedro, ¿quién era Pedro? Y no negó el maestro. Sí. ¿Y el maestro lo dejó por eso? No, Tomás, ¿quién era Tomás? un apóstol también. ¿Y no era un incrédulo? Sí. ¿Y lo abandonó el Señor por eso? O sea, entienda, podemos hablar de cada uno de Mateo, de cada uno cómo fue el problema. El mismo Pablo también. El mismo Pablo, que después dice como un abortivo. Sí.
Otro punto. Si Judas hubiera venido, se salva. Pero Judas no vino donde el Señor. No. ¿Debe? Ese es el problema con mucha gente que se van. No te vayas, muchachos. Devuélvete y reconcíliate. Gloria. ¿Entiendes? Porque Judas se colgó porque no vino del Señor. Lo que hizo Pedro fue peor que lo que hizo Judas. Sí, negarlo. ¿Entiendes? Porque Pedro negó, ya el Señor se lo había advertido. El Señor le había dicho a Pedro, no cantará el gallo hasta que tú me 3 veces me vas a negar. ¿Entiendes? Pero Pedro se humilló y vino y confesó su pecado. Amén. Judas no confesó su pecado. Se fue. No te vayas tú. No te vayas por el pecado que sea. Vuelve y reconcíliate. Gloria a Dios. Y ya la paz. Y concluimos con esta cita que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1, 9 y 10. Leamos eso y terminamos porque ya el tiempo terminó. Pero recuerden, lo dejamos al cuarto pecado de muerte, porque hay otro pecado de muerte que es muy importante, que no lo hemos trazado. 1 Corintios. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso, si alguien viene a dividirte o a sacarte o a ponerte en contra de otra persona sin tú saber, tú estás siendo agente del enemigo sin darte cuenta. Debe hacer lo que se llama una misma mente, orar los unos por los otros. Amén. Cualquiera que comete un pecado debe humillarse, pero aquel que recibe el agravio debe también perdonar y tiene que venir humilladamente a buscar la reconciliación, porque a veces muchos no tienen. Y la última cita ya, varón, léemela. Está en Mateo 5, versículos 11 y 12. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Para cada hermano. Estamos hablando del pecado de muerte. Y hemos quedado solamente en el cuarto pecado. ¿Qué dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No importa lo que digan de ti, ahora que sea mentira lo que están diciendo. Amén. ¿Entiendes? Y si es verdad, humíllate y pide perdón. Amén. Pero dice, bienaventurado eres cuando por la causa del Señor eres vituperado, eres perseguido, eres atacado. ¿Entiendes? Dice que te goces y alabe a Dios, porque no solamente tú, aún los profetas de Dios fueron también, vivieron por esas mismas cosas. ¿Y qué dice Jesús? El siervo no es mayor que su Señor. Si al árbol verde que se le hicieron eso, ¿cuánto mano qué? Al seco. Así que no te preocupes lo que estén haciendo, no detenga la obra de Dios, siga haciendo la obra del Señor. Mantente firme, orando y buscando y humillándote delante de la mano poderosa del Señor. Hermano, ¿qué otra cosa puede decirle a nuestra fiel audiencia? Que se mantenga fiel y sirviéndole a Dios, porque el Dios que nos ofrece es vida eterna, salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermana pastora. También que pongan los ojos en Cristo Jesús, porque cuando estamos con los ojos en Cristo Jesús, lo que esté aquí no va a importar. Aleluya. Solamente con tu cabeza puesta en Cristo. Amén. No pongas tu mirada en los hombres, ni siga hombres. Siempre hemos dicho eso y siempre lo vamos a retener. Pon tu mirada en Cristo Jesús, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, Amén. El autor y consumador de la fe. Pero no dejes de hacer la obra de Dios. Aleluya. Porque Dios te va a llamar a cuenta. ¿Qué hiciste con el talento que te Aleluya, di? amén. ¿Por qué no seguiste en adelante? Padre, Sí, gracias. Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Clamamos, Señor, Padre gracias, Santo, por cada Padre. persona, por cada amigo, Sí, por mi cada Dios, hermana glorifícate, que ve este Padre. programa. Glorifícate en ellos. Ayúdale. Sí, Señor. Despiértale, Señor. Sí, mi Quita Dios. cualquier raíz de amargura, cualquier resentimiento o algo de confusión que tenga, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Permite, Dios, que haya humildad, que haya arrepentimiento, Señor, que haya confesión, pero sobre todo que haya unidad y perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, cada persona. Este mundo te necesita. Amén. La iglesia te necesita. Sí, los Señor. líderes te necesitan. Los hermanos te necesitan, Amén. Señor. Bendice a los hogares. Sí, Señor. Bendice nuestra comunidad. Sí, y Padre. ayúdanos, Dios, a serte fiel en todo el sentido de la Amén. palabra. Sí, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén y amén. Mira aquí nuestra pantalla, nuestra dirección, tu teléfono. Llámenos mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones. Dios le continúe bendiciendo. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Si tú no has venido, pero lo esperamos muy pronto. Hasta pronto. Bendiciones.